Bendiciones, hermana Rocío. Bendiciones, hermanos. Sean cada uno de ustedes bendecidos. Damos gloria a Dios por estar aquí un día más. Gloria a Dios porque cada uno de ustedes pues tiene la virtud y la gracia de Dios de poder abrir sus ojos, de poder estar en familia, de poder estar en un hogar y de poder estar en la casa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema y a esta reflexión yo le he llamado esperar, regar, cuidar y resistir temporadas de sequía. Amén. El principio de la siembra y la cosecha. La Biblia enseña en Gálatas 6:7, dice la palabra de Dios, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El agricultor siembra en la tierra, pero no ve el fruto de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene que esperar, tiene que cuidar, tiene que regar y tiene que aún así resistir temporadas de sequías. Así también es la vida cristiana y la vida espiritual de cada uno de nosotros. Sembramos con oración, con esfuerzo, con devoción y aún con lágrimas, pero llega el día que veremos los frutos. Amén. Hay una pequeña anécdota que les quiero comentar antes de empezar con los ejemplos. La anécdota se llama de esperar, regar, cuidar y resistir en temporadas de sequía. Había un campesino que decía sembrar un pequeño huerto de naranjas. Él, muy emocionado y muy alegre, sembró, preparó la tierra, sembró las semillas y cada día este señor iba a revisarlas. Pasaron semanas y no veía nada. Pasaron días y ¿qué pasaba? Los vecinos de él se burlaban y le decían, ¿para qué trabajas tanto? Si ahí no va a salir nada. ¿Para qué vienes a ver este huerto todos los días si no vas a ver nada? Pero el campesino seguía esperando con paciencia. Cada día llevaba agua, aunque no había llovido. Así regaba la tierra, también apartaba las hierbas malas y trataba de cuidar y limpiar. También él, cada una de las plantitas o cada una de las semillitas que aparecía, las limpiaba y lo cuidaba muy bien. Llegó el verano, el calor muy fuerte y sequía. El campesino estaba cansado y tentado en pensar y recordó, voy a abandonar todo esto. ¿Para qué voy a seguir? Tienen razón los vecinos. ¿Para qué voy a seguir cuidando esto si aquí ni naranjas salen? Pero ¿qué pasó? Un día se acordó y dijo, voy a tener fruto. Y siguió y dice, el que persevera verá el fruto. Un día al amanecer vio los primeros brotes verdes que se asomaban de la tierra. Con el tiempo ese huerto se llenó de árboles frondosos, llenos de naranjas dulces. El campesino entonces dijo, valió la pena. Valió la pena regar, valió la pena cuidar, valió la pena resistir a la sequía, porque hoy veo el fruto. Amén. Entonces, así es nuestra vida espiritual. Quizás no vemos los resultados inmediatos, no vemos resultados de esa siembra con fe, que aunque haya sequía, debemos de perseverar con gozo en Cristo. Amén. Muchas personas, y lo he escuchado, que dicen, trabajé tantos años para nada. ¿Quiénes han trabajado por muchos años? Muchos, todos. Trabajaron toda su vida. Y quizás ustedes dicen, pero tendré una cuenta bancaria de quizás algún millón. ¿Medio millón? Aunque sea 50,000. Pero muchos dicen, quizás no tengo nada. ¿Pero qué? Recuerden, la vez pasada yo tocaba una reflexión y yo les decía, prosperar significa no solo tener algo material, prosperar significa avanzar. Amén.
que lo que usted es ahora y no es hace unos cuantos años, pero lo tiene, usted está prosperado. Amén. Y quizás usted no ve el fruto, pero ¿quiénes ven el fruto? Sus hijos, sus nietos, sus cercanos. Amén. Entonces siempre va a haber un fruto, siempre va a haber una recompensa de parte de Dios, aunque usted no la vea. Porque todo trabajo que usted haga nunca va a ser en vano. Toda oración y de rodillas que usted haga jamás va a ser en vano. Amén. Gloria a Dios. Así que empezamos con nuestro tema, ¿verdad? Empezaremos hablando de Ana. ¿Quién era Ana? Ana era la madre de Samuel. Y dice que ella sembró con lágrimas. ¿Cuántos aquí han orado, pero han derramado sus lágrimas delante del Señor? ¿Cuántos de ustedes han clamado al Padre, pero sus lágrimas se derraman delante del Padre? Esto sucedió con Ana. Veamos qué es lo que pasó con ella. Ana fue una mujer humillada. ¿Por quién? Por las personas que estaban a su alrededor. En ese entonces era como algo fuera de serie que una mujer fuera estéril. Ana era estéril, no podía tener hijos. Y aún ella era burlada por Penina. Penina era la que vivía con Elcana y ella era como su otra esposa, por decirlo así. Pero ella tenía esa burla porque Penina tenía un montón de hijos, pero Ana no tenía. Entonces Ana era burlada por esas personas. Y dice que ella sembró con lágrimas pidiéndole al Señor un hijo. Ella no dejó que la amargura o que las presiones de a su alrededor la agobiaran. Porque ella corrió hacia el altar. Dice que ella se fue al tabernáculo y empezó a llorar. Pero tan era la voz de Ana que era tan despacio y ella clamaba al Señor y ni se escuchaba, solo se veía llorar. Elí, que era el que estaba en el tabernáculo, la quedaba viendo y adivinen qué pensaba, que ella estaba ebria. Y lo dice en la palabra de Dios. Veamos. Primer libro de Samuel 1, 6 y 7. Primer libro de Samuel 1, 6 y 7. Vemos en el versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía los labios, dice, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Entonces, vino Ana y dice que ella sembró con fe. Y vieron a su alrededor, aún Elí pensó mal de ella. ¿Cuántos dentro de nuestra propia vida espiritual o nuestra vida, muchos a nuestro alrededor pensarán: no, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? Pero ¿saben quién es el que tiene la decisión y la potestad de su vida? Cristo. Amén. Dios es el que le da y que tiene una promesa para cada una de nuestras vidas, sin importar lo que los demás piensen o lo que los demás digan. Amén. ¿Por qué? Porque usted va a sembrar con fe. Amén. Dígale al que tiene al lado: siembra con fe. Amén. Entonces, que esa fe que nosotros sembramos en oración, que esa fe, que esa oración que quizás hacemos por las noches y sus lágrimas son derramadas, como lo fue con Ana, van a ser escuchadas. Amén.
Y en un día de esos el Señor le va a decir, ve, esa promesa ya está, eso ya está. ¿Por qué? Porque el Señor le ha prometido que lo va a bendecir y lo va a prosperar. Amén. La cosecha no fue solo un hijo, sino que un profeta que marcó historia en Israel. Entonces imagínense la gran bendición de Dios hacia Ana. No solamente le concibió, sí, vas a tener un hijo, eres estéril, sino que este hijo es un profeta de Dios. ¿Y cuántos aquí tienen sus hijos y que desde ya los bendicen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué hermoso esto que vemos acerca del ejemplo de Ana. Así que la vida cristiana es como un proceso de siembra. No todo sucede de inmediato. No una semillita va a crecer de un día para otro. Hay un tiempo que hay que esperar. Y ese tiempo se dice que hay que confiar en Cristo. Amén. Hay un tiempo para cuidar. Hay temporadas aún de sequías. Pero ahí es donde se muestra y se prueba nuestra fe. Pero en cada etapa Dios sigue siendo fiel y el fruto llega a su tiempo. Amén. Como primer punto, entonces, vemos el esperar. ¿Esperar qué? Esperar significa confiar en Dios. Amén. Dígale al que tiene al lado, confía en Dios. Amén. El agricultor siembra y luego espera pacientemente. ¿Cuántos son pacientes aquí? Unos sí, otros ni esperar la fila del banco, ¿verdad? Muchas veces queremos ver resultados rápidos. ¿Pero qué? Pero Dios trabaja en procesos. Amén. Y Dios nos manda a nosotros a tener paciencia. Esperar no es perder el tiempo, ¿ok? Esperar no es perder el tiempo. Dígale al que tiene al lado, esperar es no perder el tiempo, no es perder el tiempo, sino que es confiar en el Señor. Amén. La espera es confiar en el Señor. Esa oración que usted tiene es confiar en el Señor, no es perder el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo orando por lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Pero qué? El Señor lo manda a esperar pacientemente, a confiar que esa oración Él ya la escuchó. Amén. Gloria a Dios. Así que confiar en el Señor, que Él tiene un calendario perfecto para cada una de nuestras vidas. Amén. Y qué hermoso entonces vemos acá en este ejemplo de esperar. ¿A quién? A Abraham. Abraham sabe que tuvo que esperar 25 años. Y quizás nosotros ni medio año ha pasado y dicen, no, ya para qué voy a orar por esto. Ya pasó mucho tiempo, muchos meses, muchos días. Pero vean, Abraham esperó 25 años para ver la promesa de Isaac. La espera no lo destruyó, sino que hizo, la espera construyó y fortaleció su fe. Amén. Entonces, la promesa de Dios llamó a Abraham y le prometió que una descendencia. Amén. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios en Génesis 12:2. Abrimos nuestra Biblia y leemos la palabra que dice en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. Amén. Serás bendecido. ¿Y cuántos aún el Señor nos dice, serás bendecido? Amén. Dígale al que tiene al lado, serás de bendición. Amén. Entonces, vean esta promesa. Dios le dijo, mira ahora los cielos y las estrellas. Ve todas esas estrellas. Así será tu descendencia. Se le mostró a Abraham aquella promesa que venía de parte de Dios. Amén. Durante este tiempo, entonces, él recibió esa promesa y él confiaba que él iba a poder tener un hijo. Casi lo mismo sucedió con Ana, ¿verdad? Sara era estéril, no podía tener hijos,
Pero que dentro de todo esto habían dudas. Para Abraham, él tenía dudas y luchas. Él pensaba, no, el heredero va a ser Eliezer. Pero también habían decisiones humanas, de que él puso a su sierva Agar para que tuviera otro hijo, y nace Ismael. Pero sin embargo, no era esa la promesa de Dios, no era esa la confirmación de parte de Dios. Entonces, Dios le puede dar algo a usted, pero esa no puede ser que no sea esa oración que usted pidió de inicio. Sin embargo, tenemos que esperar hasta que venga esa promesa que Dios ya le ha dado. Amén. Esa confirmación y eso que le reafirma el Padre de saber esperar. Gloria a Dios. Entonces, como en primer lugar tenemos el esperar. Esperar significa confiar en el tiempo de Dios. Amén. Dígale al que tiene de al lado, espera el tiempo de Dios. Como punto número 2 tenemos regar. ¿Cuántos les gusta regar sus plantitas? ¿O dejan que se mueran? Con lo difícil que es una orquídea. Una orquídea, si usted no la está regando una vez a la semana nomás, las hojitas caen. Y unos dicen, no, qué difícil la orquídea para que se mantenga, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Regar en el ámbito espiritual significa alimentar. Alimentar lo que Dios ya sembró. ¿Y cuántos en ustedes Dios ha sembrado? Amén. Entonces, una semilla necesita agua para crecer. Usted, aún como humano, necesita agua para crecer. Pero nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos que la palabra de Dios para crecer. Amén. Gloria a Dios. ¿Me muestran su palabra? Amén. Entonces, necesitamos esto para crecer. No en el celular está ahí, pero esto es lo que necesitamos nosotros. Amén. Regamos nuestra fe, pero ¿cómo también regamos nuestra fe? Con oración. Amén. Con oración, así como Ana, derrame sus lágrimas delante del Padre. ¿Para qué? Para que tenga esa respuesta de parte del Padre. Amén. También por la lectura bíblica, por la comunión unos con los otros. Si dejamos de regar, la semilla que va a pasar se va a secar y no va a germinar. Entonces, vemos aquí el ejemplo de Josué. Josué dice que se mantuvo en el tabernáculo y dice que regando su vida en la presencia de Dios, no para agradar a Moisés, sino que en la presencia de Dios, él obtuvo su cosecha. Entonces dice que esos muros, permítanme, Josué, él dice que cultivaba una intimidad con Dios. Entonces aquí vemos los ejemplos con Josué. Él cultivaba una intimidad con Dios. Y aunque Moisés era el líder principal de Josué permaneció cerca de la presencia divina y no se conformaba con estar cerca de Moisés, sino cerca de Dios. La presencia de Dios fue que lo formó a él. Antes de conquistar Jericó, de guiar al pueblo, primero aprendió una cosa Josué, y es a estar postrado delante de la presencia de Dios. Vean que los ejemplos se asimilan. Ana se postró delante del Señor, derramando sus lágrimas. Josué, Abraham, vemos de que también esperó pacientemente 25 años para obtener la promesa de parte de Dios y tener a su hijo Isaac. Vemos a Josué como él se postró delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para la preparación que había en lo secreto, para lo que el Señor ya le mostraría. Mientras Moisés salía del tabernáculo, Josué permanecía y esperaba pacientemente en Cristo. Lo que la gente viera después es de que iba a haber un liderazgo de parte de él. Y de siervo pasa a ser un sucesor. Amén. Leemos todos juntos esto. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Dígale al que tiene al lado, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén.
Su autoridad no venía de parte de él, sino que de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él regaba con oración y con perseverancia, con una comunión delante del Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como primer punto vemos que, ¿cuál es el primer punto? Esperar. Amén. Esperar significa confiar en el tiempo de Dios. Punto número 2, regar. Significa alimentar lo que Dios sembró. Punto número 3 es cuidar. ¿Qué va a cuidar usted? Proteger lo que Dios nos confía. Amén. Recuerdo una vez que yo hablé que nosotros somos sacerdotes, sino que tenemos mayordomía, perdón. Somos mayordomos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado esa potestad de poder cuidar ¿de quién? De nuestra familia, de las personas que están a nuestro alrededor y de todo lo que Dios nos ha dado, porque Él nos da esa mayordomía. Pero ¿quién es el dueño de todo eso? ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué vemos aquí? El enemigo querrá robar la semilla, como la parábola del sembrador. Pero cuidar significa poner límites, apartarnos del pecado y cuidarnos a nosotros mismos. También implica cuidar nuestras relaciones, nuestro carácter. Las personas dicen, no, yo soy así, soy una bomba, me pinchan y me enojo, dicen. ¿Pero qué? Es también cuidar nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Tenemos el ejemplo de Nehemías. Vemos que Nehemías, ¿qué sucedió con Nehemías? El pueblo de Israel había regresado al exilio, pero Jerusalén seguía construyendo muros y iban a reconstruirlos, esos muros que estaban destruidos. Pero dicen que Nehemías se burlaban de él también, así como los demás ejemplos que vimos, o como las personas que podrán decir, ¿para qué ves eso? ¿Para qué trabajas tanto si no vas a obtener nada? Pero ¿qué sucedió? Nehemías confió en el Padre y dice que sus enemigos, Sanbalat y Tobías, lo ridiculizaban y decían, aún lo que edifican, si subiera una zorra, lo derribará. Decía que todos los muros que Nehemías iba a construir, cualquier cosita los iba a destruir. Y muchas veces usted puede construir en su vida espiritual, oración, y otra persona va a venir y la va a destruir. Usted puede construir en su vida proyectos y metas, y otras personas van a venir y van a querer destruirlo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que quien está debajo o detrás de esos proyectos, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, aparte de las amenazas y del ataque que tenía Nehemías, ¿qué fue lo que pasó? Él no se detuvo. Dice que el resultado, a pesar de todo, él no descuidó su misión. Y eso es lo que tiene que pasar con usted. No descuidar la misión que Dios ya le tiene. Si en usted Dios sembró una oración por algo o por alguien, usted no la descuide. Amén. Porque veremos resultados. Y vean que Nehemías dice que esperó y dice que en 52 días obtuvo los muros y los muros fueron terminados. Y nosotros decimos, no, ya llevo muchos días orando por esto. Ya no. ¿Pero qué? Vean cómo estos grandes hombres de Dios esperaron pacientemente porque esa oración venía de parte de Dios. Amén. Todos reconocieron esta obra de Dios. Entonces, Nehemías cuidó la misión que Dios le dio y no se dejó intimidar por las burlas de los demás, sino que el muro se levantó porque él permaneció fiel en Cristo Jesús. Amén. Y como ejemplo número 4, primer punto, ¿qué vemos? Esperar. Esperar significa confiar en Dios. Punto número 2, regar. Significa alimentar aquello que Dios ya sembró. Amén. Punto número 3 es cuidar, proteger lo que Dios nos confía. Recuerden, ustedes son mayordomos. Punto número 4, resistir en temporadas de sequías. ¿A cuántos les gusta estar como con las vacas flacas? A nadie, ¿verdad? A nadie.
pero ¿qué? Dice, aún en la palabra de Dios, ¿cuántas veces encontramos no temáis? Amén. Cantidad de veces. Esa promesa de Dios de que no tenemos que temer. Amén. Aún en la sequía, usted debe darle gracias a Dios. Cuando esté en bendición, gracias a Dios. Cuando esté en enfermedad, gracias a Dios. Cuando está con alimento, gracias a Dios. Cuando no tiene nada, gracias a Dios. Amén. En todo momento darle gracias a Dios. Porque si usted reniega aún en lo poco, ¿qué va a pasar? No está fortaleciendo su fe. Amén. Entonces, aquellas oraciones que vienen de acá en el cielo son escuchadas. Amén. Entonces, resistir significa mantener la fe, que aunque no haya señales inmediatamente del fruto, las obtendrás en su tiempo. Vemos el último ejemplo de Elías. ¿Qué sucedió con Elías? Vamos a ver. Dice que Elías, el contexto de sequía, Israel vivía en idolatría bajo el rey de Acab y Jezabel. Elías declaró la palabra de Dios y la encontramos en el primer libro de Reyes 17:1, que dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ellos debían de esperar. Imagínense que el Señor le diga a usted: no habrá lluvia, no habrán bendiciones por los momentos. Debe de esperar pacientemente. Amén. Esperar ¿en qué? En Cristo y en la palabra de Dios. Amén. Y dice, esto trajo sequía severa, que era un juicio de Dios. Pero Dios sustenta a Elías en el arroyo de Kerit. Dice que Dios le dijo que se escondiera junto al arroyo de Kerit, y dice que ahí los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde. El agua del arroyo lo mantenía con vida. ¿Cuál es la enseñanza? Que aún en tiempos de sequía, Dios tiene provisión especial para sus hijos. Amén. Y que aunque el arroyo esté seco, Dios le envía a Sarepta, una viuda. ¿Para qué? Para darle su última comida. Entonces Dios va a usar esas herramientas, va a usar a aquellas personas para bendecirlo a usted. Y sepa que esa bendición no viene de parte del hermano o de su familiar, sino que viene de parte de ¿quién? De Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no tengas temor. La harina de la tinaja no se escasará, ni el aceite de la vasija se disminuirá. Amén. Mientras duró la sequía, Dios multiplicó, dice aquí, la harina y el aceite en la casa de aquella viuda. Amén. Y cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él lo multiplicará. Amén. Dígale al que tiene al lado, Dios lo multiplicará. Amén. Entonces, ¿qué lecciones vemos aquí en Elías? Que Dios sustenta en medio de la crisis y en medio de la prueba. Que la obediencia abre una provisión de parte de Dios. Y que esa provisión es inagotable. Amén. Y que Dios nunca abandona en la sequía. Y aún en tiempos de sequía, Dios está con usted. Amén. Dios está conmigo y Dios está con usted aún en tiempo de sequía. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque su fidelidad no depende de las circunstancias. ¿Sí? Su fidelidad no depende de las circunstancias. ¿Depende de qué? De su palabra. Amén. Y de esas promesas que ya tenemos. Entonces, por último ejemplo, vemos que Elías vivió en medio de una gran sequía, pero nunca le faltó nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y lo sustentaba. Así también es nuestras sequías espirituales, económicas y emocionales. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y por última vez, vemos estos puntos para terminar. Entonces, para ver el fruto en la vida cristiana necesitamos aprender 4 lecciones. Punto número 1, esperar el tiempo de Dios. Punto número 2, regar. ¿Regar con qué? Con fe y con obediencia. Punto número 3,
cuidar lo que Él nos da. Y punto número 4, resistir en las temporadas de sequías. Amén. La sequía no dura para siempre, hermanos. Todo producto tiene su tiempo de caducidad. Aún un producto muy mínimo puede ser, muy grande puede ser, tiene su tiempo de caducidad. Amén. Así que, Señor, ayúdanos en estos tiempos a regar con fidelidad. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Y hacemos esta proclama todos juntos. Entonces, antes de leer la proclama, la vida cristiana no es de resultados instantáneos. Como un agricultor debemos tener paciencia, constancia y fe. A veces, mientras sembramos con lágrimas, parece que nada ocurre. Pero cada lágrima y cada oración son semillas en las manos de Dios. Cuando esperamos en su tiempo, regamos con fidelidad, cuidamos con diligencia y resistimos con esperanza, el fruto llega. La sequía no es el final, es la parte del proceso de una cosecha abundante. Amén. Y leemos todos juntos la proclama final. Hoy declaro que mi vida dará fruto a su tiempo. No me rendiré en la espera. No dejaré de regar con fe. Cuidaré lo que Dios me ha confiado. Leemos. Sí. Pero no los escucho. ¿Ah? Está muy pequeño. Ok. Nuevamente, hoy declaro que mi vida dará fruto a su tiempo. No me rendiré en la espera. No dejaré de regar con fe. Cuidaré lo que Dios me ha confiado y resistiré aún en las sequías. Creo que después de la sequía vendrá la lluvia y después de la espera la cosecha. En Cristo soy más que vencedor y veré el cumplimiento de sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Y levantamos nuestras manos y leemos nuevamente lo que está en negrito y dice: en Cristo soy más que vencedor y veré el cumplimiento de sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Padre Celestial, levante sus manos, hermanos, y diga: amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesús, porque soy más que vencedor. Soy un guerrero en Cristo Jesús. Veré ese cumplimiento y esas promesas que tú ya tienes para mi vida, para mi familia y para todas las personas cercanas. Padre amado, gracias porque tus tiempos son perfectos y tus promesas son seguras. Te pedimos fortaleza para esperar sin desmayar, fidelidad para regar con oración y obediencia, sabiduría para cuidar lo que nos has confiado y firmeza para resistir en tiempos de sequías. Creemos que la cosecha viene y veremos tu gloria manifestada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.